Cordial saludo para todos, un gusto estar con ustedes en este club de robótica. Mi nombre es Julián Sánchez y vamos a ver la clase de hoy referente a la segunda parte o a la continuación de diseño 3D, que vamos a empalmar con un poco de la introducción a la impresión 3D. Vamos entonces, como ya les habían explicado en las clases anteriores, para poder trabajar el diseño 3D vamos a trabajar con una herramienta en línea que es Tinkercad, una herramienta fácil, sencilla, ya todos deben tener una cuenta. Entonces vamos a iniciar sesión. Ustedes deciden pues cómo iniciar la sesión en Tinkercad de acuerdo a su perfil. Yo lo tengo como cuenta personal y voy a iniciar entonces mi sesión. Escribo el correo y luego vamos a escribir la contraseña. Posteriormente entonces vamos a entrar a nuestra interfaz de Tinkercad donde vamos a tener todos los elementos que hemos trabajado, ¿cierto? Es como un drive o como un espacio en la nube donde se almacena eh, todos los elementos. Yo acá pues tengo circuitos y tengo diseños 3D, en este caso pues me interesa la parte de diseño 3D, entonces doy clic sobre ese ítem y acá voy a tener pues diferentes diseños que hemos realizado. Si es primera vez que van a realizar un diseño, pues el espacio les va a quedar en blanco, pero es exactamente igual, no hay que tener ninguna configuración adicional, ningún paso extra. Entonces, para nosotros crear un diseño nuevo, que esto ya se los habían explicado, vamos a darle al botón nuevo precisamente y ahí vamos a decirle que vamos a trabajar con diseño 3D. Luego de que demos en ese ítem, vamos a encontrar o nos va a presentar una pantalla que nos muestra la interfaz del usuario. Ya la conocen también, entonces tenemos un plano de trabajo, tenemos todas las figuras básicas que están al costado derecho, tenemos las herramientas principales, tenemos el cuadro de navegación o el cubo de navegación, que es donde nos permite ver desde una vista superior o vistas laterales, ¿cierto? O vistas parciales o combinadas para poder observar mejor nuestro objeto y así tener una mejor visualización y un mejor acabado en el diseño. También podemos tener la opción de Home, que nos lleva pues a esta posición de trabajo inicial. No importa en qué posición estemos, él nos va a llevar otra vez a la posición inicial. Vamos a tener la herramienta de ajustar toda la vista, que es muy parecido a esta del Home, solo que lo que va a hacer es que si tengo figuras que están por fuera, él se va a acomodar de tal manera que me va a mostrar todo lo que está en el espacio de trabajo. La herramienta de Zoom, que es lo mismo que si hiciéramos movimiento con el scroll del mouse. Y tenemos el cambio de vista, que el cambio de vista nos va a trabajar en vista en perspectiva o en vista plana. Y ahí vamos a tener pues esas dos opciones. Generalmente yo trabajo en esta que es ortogonal, ¿cierto? La ortogonal es perspectiva y pues me permite trabajar un poquito mejor. Vamos a tener entonces que con clic derecho vamos a poder navegar o orbitar alrededor de los objetos sin necesidad de mover el objeto, solamente moviendo el espacio, es decir, en realidad el que me estoy moviendo soy yo. Y vamos a tener la posibilidad de hacer zoom con el scroll y de seleccionar con clic izquierdo. Si quiero desplazarme de un lado hacia otro, no solamente rotar, sino desplazarme, pues voy a dar clic del scroll y él se va a desplazar derecha, izquierda, arriba, abajo, con el clic central. Bien, para poder trabajar entonces vamos a necesitar tener figuras, las figuras base, figuras de 3 dimensiones. La referencia muchas veces la tomamos como el cuadrado, en realidad esto no es un cuadro ni un cuadrado, esto es un cubo, ¿cierto? Una proyección en 3D de un cuadro precisamente, pero entonces vamos a trabajar con cubos, con cilindros, con esferas, que son elementos de 3 dimensiones. También podemos trabajar con elementos de 2 dimensiones, por ejemplo, cuando utilizamos esta herramienta, que lo que hacemos es un dibujo en 2 dimensiones y ese dibujo luego se le hace una extrusión que es como un agregado de material, darle volumen a ese material precisamente para que, o a ese dibujo, para que adquiera volumen, para que adquiera esa profundidad, que es más o menos lo mismo que pasa con el texto. El texto escribimos en 2 dimensiones y luego le damos un volumen cuando ya está en el plano de trabajo. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo quiero hacer, por ejemplo, un recipiente para sembrar una mata, es decir, una matera. Una matera la voy a hacer cúbica inicialmente. Vamos a repasar acá algunos conceptos y yo quiero que esa matera tenga 6 centímetros. Recordemos entonces que estos numeritos están en milímetros. Si yo quiero hacer 6 centímetros, tendría que escribir 60 milímetros
y eso me escribe 60 milímetros y me redimensiona el cubo en la profundidad. También puedo escribir 60 centímetros en este lado y entonces me va a redimensionar en el ancho. Y si quiero la profundidad, yo la quiero de 40 centímetros, entonces selecciono el cuadrito blanco que está arriba. Tenemos que tener cuidado con lo siguiente y es que todos los cuadritos que están me permiten redimensionar, solo que los blancos me entregan las dos dimensiones, mientras que los negritos solo me entregan la dimensión que hay entre ese y el que tiene justo al frente, es decir, este y este, me entrega ese. Si selecciono el de arriba o abajo, este o este, pues me va a entregar la dimensión o la distancia que hay entre este cuadrito y este cuadrito de acá, que nos da pues la profundidad. La altura solamente se puede trabajar con el cubito blanco o el cuadrito blanco que está arriba cuando lo vemos así, pero cuando lo vemos en esta posición, a veces no podemos definirlo muy bien. O por ejemplo, si está así, es muy difícil saber cuál de los dos es. Entonces lo ideal es rotar para que podamos ver en cuál posición nos queda mejor. Y lo voy a hacer acá de 40. Digamos que es una materita muy simple porque es cuadrada, pero es para poder repasar conceptos. Luego, para yo poder hacerle agujeros a este elemento, pues lo que voy a hacer es crear también un cubo, pero en formato hueco. Recordemos que tenemos cubos en formato sólido y en formato hueco. ¿Qué quiere decir? Sólido me entrega un material precisamente sólido, mientras que este, a pesar de que ahí se ve como un sólido, si lo combino con otro objeto, ese objeto va a perder el material que tenga esta figura. ¿Listo? Es como una diferencia. A este le voy a restar esto que está en gris, en formato hueco. Entonces, como yo quiero que esto sea de 6 centímetros y las capas sean más o menos de 2 milímetros de espesor, que no es mucho, entonces yo sabría que 2 milímetros pues son 2 milímetros a este lado y 2 milímetros a este lado, quiere decir que a ese 60 le resto 4 milímetros. 60 menos 4 pues nos da 56, entonces pongo 56, aquí también pongo 56. Y de altura, también quiero que tenga una altura de, habíamos dicho de 40, entonces que tenga 2 milímetros en la capa del suelo, entonces no lo pongo de 40 sino de 38. Y para esto entonces utilizamos la herramienta de alineación. La herramienta de alineación ya la habían visto también, entonces es esta herramienta que está acá, que me permite alinear. Recordemos que el diseño 3D pues básicamente tiene tres ejes, la X, la Y y la Z que es la altura. X el ancho, Y el profundo y el Z la altura. Dependiendo también la referencia, pero es más o menos como se trabaja normalmente en cualquier aplicación de diseño 3D. Entonces la alineación también se va a hacer precisamente en esos tres ejes. Va a ser la altura, entonces yo tengo tres posiciones de altura. Si yo quiero que se alineen las caras superiores, es decir, que estén una junto a la otra, pero en la capa superior, entonces selecciono la de arriba. Si quiero que estén es por el centro, recuerde que estos dos elementos no son del mismo tamaño, hay uno más pequeño que el otro. Si quiero que se alineen por el centro, entonces va a quedar, supongamos que yo tengo 4 dedos y aquí tengo solo 2. Si yo quiero que se alineen por el centro, pues entonces tendría que tener esta separación alineada con esta separación. Y van a quedar una distancia arriba y una distancia abajo separada. Es más o menos lo mismo que va a pasar en este elemento de acá. Y es que si yo selecciono que sea la mitad de este, mire que me entrega una sombra justo dentro del cubo rojo, más o menos por este lado, de color como un poquito naranja o un rojo más intenso, porque lo que me está diciendo es que ahí va a quedar la alineación, es decir, va a ser la capa del centro la que va a estar alineada con la de capa del centro de este cubo. Y lo mismo con la capa inferior. Aquí está en gris el botón inferior, es porque este cubo está sobre el suelo y este cubo está sobre el suelo. ¿Qué quiere decir? Que ya las capas de abajo están alineadas, ya están en la misma posición. Si yo lo mirara desde la frontal, digamos que ahí no están porque se ve en perspectiva, pero si lo pongo en plano, me doy cuenta que están alineadas estas dos, mientras que esta y esta no estaría alineada. Si la quiero poner así, mire la sombra amarilla que aparece acá arriba, él la va a subir un poquito y lo mismo la sombra que va a aparecer acá abajo. Mire que ya no están alineadas ni la cara superior ni la cara inferior, porque estarían en el centro. Pero si quiero alinear en la cara superior, pues esto va a subir y aquí va a quedar levantado del suelo. Ahí lo que me interesa es que quede precisamente arriba. Yo quiero que la parte de abajo quede
y entonces queda este espacio de 2 milímetros. Luego tengo que hacer la alineación en el mismo, de la misma forma en las otras posiciones. ¿Cuáles son esas otras posiciones? En esta en la horizontal, entonces si yo quiero que quede esta cara coincidiendo con esta cara, o esta cara coincidiendo con esta cara, pero como yo lo que quiero es que quede pared a este lado y pared a este lado, alineo por el centro, y ahí lo lleva al centro. Y lo mismo en la profundidad, que serían estos tres. Quiero alinear esta cara con esta cara, o quiero alinear esta cara con la cara de atrás del cubo hueco. Realmente lo que quiero es en el centro, entonces busco de los tres el de la mitad y ahí ya quedó alineada en el centro. Ya tengo la alineación. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, los dos, con selección de área, y cuando seleccione estos objetos, puedo utilizar la herramienta agrupar. Esa herramienta agrupar lo que va a hacer es hacer que lo que está coincidiendo entre el cubo sólido y el cubo hueco desaparezca. Pero si estuvieran dos sólidos, pues lo que va a hacer es juntarlos, como si hiciera una soldadura o como si hiciera una unión, ¿cierto? Entonces voy a trabajar agrupar. Y agrupar me elimina todo el material que yo ya no quería. Y ahí podría decir que ya tengo una materia en forma cúbica. Podría sembrar algo ahí, ¿cierto? Lo único es que tendría que hacerle agujeros acá pues para drenaje y demás, pero bueno, ya saben cómo hacer entonces agujeros, que es de la misma manera. Pongo cilindros, los puedo poner más pequeños, no sé, probablemente 5 milímetros, aunque puede que eso sea muy grande. Puedo duplicar, control C, control V, y me puedo desplazar con las flechitas del teclado, que es una buena opción. Selecciono estos dos, control C, control V, y me muevo para atrás. Y ya ahí puedo seleccionar los cuatro y moverme en esta dirección y volver a agrupar. Ahí no están alineados, ahí lo hice a ojo. Entonces también se puede. Digamos que eso no tiene que tener una posición específica, aunque por estética pues podría ser, pero igual eso va cubierto, entonces no hay como mucho problema. Eh, ya quedarían esos agujeros. Como ejercicio les recomiendo que hagan otras dos materitas. Hagan una que tenga una forma cilíndrica, como una especie de vaso. Y también pueden hacer una, no sé, tal vez está en forma de cono, pero con la base recortada. Como así? Que no sea un cono, sino como si fuera un vaso, pero al revés. Es decir, bueno, o ni siquiera al revés, puede ser también así al derecho. Vean, yo voy a seleccionar estos dos. Voy a quitar ese pedazo de material que pertenecía a la punta y voy a rotar. Entonces acá recordemos la herramienta de rotado, que es esta herramienta que está acá. Tenemos los cuadritos para redimensionar. Tenemos esta flechita para desplazar arriba y abajo. Y tenemos estas curvas que son para rotar en cada uno de los ejes. Tenemos uno que me rota en esta dirección alrededor del plano. Esta que rota de lo que está arriba lo va a pasar hacia abajo. Y esta también de lo que está arriba lo va a pasar hacia abajo, pero en la otra dirección. Entonces ya usted decide cómo rotar. Aquí yo voy a rotar 180. Aquí les recuerdo una cosa. Si yo tengo mi puntero del mouse dentro del círculo interno, él va a moverse cada 25, cada 22.5 grados. ¿Listo? Pero si lo pongo por fuera, él lo va a mover de uno en uno. ¿Listo? Entonces, si yo quiero una rotación fina, debo alejar mi puntero del mouse. Si quiero una rotación brusca pero rápida, porque pues ahí están múltiplos de 22.5, entonces yo podría eh, hacerlo con el puntero del mouse dentro de la figura y girar 180. ¿Listo? Aquí ya tendría esto. ¿Puedo hacerlo más grande? Sí, puedo hacerlo más grande. ¿Cómo hago para que se redimensione proporcionalmente? Presiono la tecla Shift y empiezo a arrastrar y entonces ya no solo se mueve en la altura, sino que se mueven todas las dimensiones y eso es como un escalado general. Aquí voy a hacer entonces lo siguiente. Selecciono mi objeto. Aquí no sé por qué se estaba deshaciendo el corte que había hecho inicialmente. Aquí lo que voy a hacer es control C, control V y este lo voy a redimensionar un poquito más pequeño. Shift, redimensiono, le doy a hueco, voy a alinear estos dos objetos, clic en alineación, le voy a decir que por centro por aquí, ya por allá estaba centrado y ahí tuve un pequeño inconveniente y es que me desapareció
la herramienta de alineación y alineo por encima también. Y le doy agrupar. Y ahí quedó una materita en forma de una especie de cono, ¿cierto? No es un cono perfecto, pero funciona. Y le puedo hacer un huequito en la mitad para hacer un agujero. Ya entonces puedo utilizar las herramientas de copiar y pegar, que también lo puedo hacer con esto, ¿cierto? Copiar es esta herramienta que está acá, pegar es esta herramienta que está acá. También pude haber utilizado la de duplicar, pero ya enseguida hacemos un ejercicio que corresponde precisamente a esa duplicación para explicarles cómo funciona bien esa herramienta. Hicimos entonces agrupación. Yo también puedo desagrupar por si algo me quedó mal. Eso es una posibilidad, entonces utilizo la herramienta de desagrupar porque, no sé, de pronto aquí no quería que quedaran eh, estos huecos así como descentrados o que no estuvieran simétricos. Entonces lo que hago es darle clic a uno de los objetos, ¿cierto? Al objeto que ya quiero desagrupar y vengo y le doy clic a la herramienta desagrupar precisamente. Y entonces él va a mostrar el objeto como lo tenía inicialmente. Y ahí puedo hacer modificaciones. ¿Cómo selecciono varios elementos al mismo tiempo? Con Shift. También sirve con Control. Y ahí me puedo empezar a mover para generar una mejor alineación. Otra cosa que podemos hacer es, yo puedo agrupar agujeros. Mientras todos sean agujeros, ellos no van a desaparecer. ¿Con qué sentido hago eso? Mire, si yo selecciono todo esto y le doy alinear, aquí, alinear, y le doy a alinear por el centro, me quedan todos juntos acá. Y si le digo aquí alinear por el centro, me quedan todos en la misma posición. Y eso no es lo que yo quiero. Me devuelvo con control Z. Lo que yo quiero es que esta forma, así como ubicación en esquinas, me las ponga justo en la mitad, pero de la cara de abajo. Entonces lo que hago es selecciono estos cuatro, sin el cubo, este, este, este y este, o este y este, y voy a agruparlos. Y ya me quedó como una sola figura. Entonces cuando yo le dé clic a uno solo, es como si le diera clic a todos al mismo tiempo. Y ahí sí puedo hacer una alineación. Entonces alinea la figura de estos cuatro con el cubo o la maceta que ya habíamos hecho. Y ahí ya me puede quedar un poquito más centrado y queda mejor. Entonces ya tenemos esa herramienta. A veces no sé si de pronto queremos tomar una imagen, una foto del diseño que estamos haciendo y tenemos otro diseño acá, podemos utilizar la herramienta de ocultar, que es dando clic en el objeto, vamos a encontrar estas herramientas y esta herramienta me va a entregar la posibilidad de ocultar la selección. Ay, entonces, ¿cómo lo muestro después? Porque digamos que ahí ya yo no sé cómo, dónde está el objeto, no lo puedo ver, no lo puedo manipular. Yo lo que hago es seleccionar este, mostrar todo, y él me va a mostrar todo lo que esté oculto. No se puede mostrar uno por uno. Ahí, o puedo ocultar uno por uno, pero cuando ya quiero mostrar algo, debo mostrarlo todo. Que también se puede mostrar con Control Shift H o dando clic pues en este bombillito. Ahí tenemos entonces esas herramientas. Voy a hacer lo siguiente y es que acá voy a poner un texto. Y el texto es una herramienta muy útil porque yo puedo escribir cualquier cosa, a veces no muy largo, pero se puede escribir cualquier cosa. Y, por ejemplo, biblioteca, FM. Y ahí vamos a encontrar que él me entrega como las letras en sólido. En algunos municipios del país se tiene mucho estas letras así gigantes para que la gente se tome fotografías. Y, bueno, realmente no sé si es para que la gente se tome fotografías, pero es lo que la gente hace. Y pues yo puedo, por ejemplo, generar una marca en mi matera. Entonces, que es un regalo y le quiero poner el nombre de esa persona, que es para un proyecto del colegio y tiene que tener el nombre del colegio, o es un proyecto, ¿cierto? Ya ahí esto es bastante útil, pues. Y, bueno, una herramienta adicional es que, por ejemplo, yo acá hice una reducción de tamaño. Voy a ocultar esto. Esa reducción de tamaño tuvo un pequeño inconveniente, y es que me dejó las letras por debajo del plano. Cuando yo quiero poner cosas sobre el plano, como descargarlas en el plano, puedo utilizar la tecla D de dedo. Y utilizando la tecla D, él automáticamente lo va a llevar al plano. Sea que esté por encima, sea que esté por debajo, él lo va a llevar justo al plano para que quede encima de él. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer eso con todos. D,
D y ya con eso garantizo que todas están sobre el plano. Voy a entonces a traer este biblioteca PM y lo voy a poner aquí adelante. Tendría que hacerlo más pequeño aún. Y ya puedo hacer esto. Con la tecla control y las flechas del teclado puedo hacer un movimiento en la vertical. Con la tecla control. Si no lo hago con control, ella se va hacia atrás. Si lo hago con control, va hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Con control. Y ahí yo podría pues marcarla. Hago una agrupación y ya quedaría ahí marcada. Como un pequeño sólido ahí. Pareciera que traspasó, pero no. Está bien ahí. Listo. ¿Qué pasa? Que en esta que es plana es muy fácil, pero en la otra, que no es plana, ¿cómo podría hacerlo? Aquí es un poquito más complejo y ahí les recomiendo que, como se dice popularmente, cacharreen un poquito la herramienta. Yo tengo acá seleccionado el texto. Si le doy clic a ese texto, voy a poder tener algún biselado o alguna altura o algunas características. Pero este texto existe plano y es muy difícil curvarlo. Se puede, sí, pero es muy complejo hacerlo. Entonces ya existe otra herramienta. Si yo le doy acá donde dice textos, vamos a ver caracteres o textos. Se me perdió. Bueno, al parecer no está como caracteres ya. De pronto le hicieron una actualización, pero vamos a ver entonces aquí. Formas básicas no debe ser, porque en esa estábamos. Y aquí textos, letras y números. Y aquí vamos a encontrar. Entonces, esa podría ser una forma. Utilizar letras y números. Y en letras y números seleccionar letra por letra. Pero no es tan divertido. Hay una herramienta que ahí les dejo como ejercicio para que la encuentren. Deben buscarla aquí en texto. Es un texto que, a pesar de que yo puedo escribir en él como si estuviera plano, va a estar en forma curva. ¿Listo? Es decir, yo puedo darle curva a ese texto eh, en la manera que yo desee, ¿cierto? La manera que más se me acomode. Otra forma de hacerlo, para que lo ejecuten como ejercicio, es buscarlo. Entonces, traten de no adivinar, sino de relacionar cómo se llamaría ese texto curvo. Básicamente ya les dije. Pero ahí lo tienen, para que puedan hacer esta curvatura alrededor de este recipiente, ¿cierto? Un recipiente cilíndrico. ¿Cómo se hace? Pues escribimos texto, ¿cierto? Y él ya va a encontrar todas las formas de texto. De hecho, ahí, pues si están observando bien, ya está la herramienta ahí. Es muy fácil porque esa herramienta va a tener aquí unas propiedades que otra vez se los dejo como ejercicio para que lo hagan y ojalá, si tienen alguna duda, me escriban al correo. Mi correo es julian.sanchez.baena@fundacionepm.org.co. Ahí pueden encontrar, ahí me pueden enviar cualquier duda que tengan y se las podemos resolver. Entonces, traten de hacer este ejercicio con la curva, porque quiero que lo hagan para que exploren estas herramientas que tienen para que se den cuenta que hay un radio externo, un radio interno, una altura, un biselado o bevel, que es como el pulido de las esquinas. Tiene una cantidad de segmentos para ver qué tan rústico, qué tan fino queda. Por ejemplo, en este caso, aquí ya no lo tiene por los cortes que le hemos hecho, pero si yo hiciera más caras, no quedaría así, con esta forma como plano aquí y otra cara plana aquí. Si hiciera muchísimas más caras, ahí quedaría más pulido. Entonces quiero que inspeccionen esas herramientas, que son herramientas bastante útiles y cada forma tiene sus herramientas diferentes. Por ejemplo, esta es una forma muy básica y solamente dice los lados. Pero si yo le cambio los lados, mire que esto se vuelve un cono. Por ejemplo, ¿cierto? Y es una pirámide inicialmente. Pero hay otras herramientas. Vamos a ver si por aquí puedo encontrar una herramienta como esta, que son herramientas que sirven como tornillos o como cadenas o como otros elementos. Vamos a ver esta que es como cadena. Ah, bueno, esta no tiene más propiedades. Pero hay unas que tienen, por ejemplo, la posibilidad de cadena y aquí yo le puedo escribir la cantidad de eslabones que quiero.
En esta pues tocaría, no sé, aparentemente, digamos que extender cada una de ellas, duplicarla y va a funcionar. Pero vamos a escribir entonces aquí tornillo. Bueno, rosca. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, este piñón. Y este piñón va a tener muchas más características. ¿Cuáles? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a encontrar diferentes características. Entonces vemos que estos piñones van a tener diferentes propiedades. Una es la separación. ¿Separación de qué? La separación de los dientes o la separación de los dientes al eje más bien, ¿cierto? Entonces si yo cambio esas características de separación, el piñón va a cambiar. ¿Eso por qué se hace de esta manera? Porque los piñones tienen unas condiciones de diseño que me permiten crear el movimiento que quiero, ¿cierto? Tienen unas reglas específicas. Si yo pongo 0 separaciones, pues me va a quedar así, eso ya no es un piñón, entonces yo también puedo escribir, no solamente moverme, y decirle que esa separación va a ser de 2. Bien, tengo la pendiente, que vamos a moverla, y él va a hacer una modificación, entonces esa pendiente es la pendiente que hay en esta característica de los dientes, ¿cierto? Que puedo dejarlo en 0 y ahí no tendría pendientes curvo o tendría una pendiente mayor. Listo, que es una punta. Ahí pues dependiendo del piñón que estemos trabajando. La cantidad de dientes, en este caso pues tiene 20, a veces vamos a tener más. Para los que tienen por ejemplo vehículos, de pronto les ha tocado conseguir repuestos y eso. Y lo primero que le preguntan a uno es qué cantidad de dientes necesita. O una relación de dientes a veces también, dependiendo del vehículo que esté trabajando. La altura sería esta que está acá, ¿cierto? Esta. Entonces, pues generalmente un piñón de 2 centímetros estaría bien, pero cuando es un piñón tan pequeño, de diámetro tan pequeño, pues uno lo que hace es cambiar esas características por algo más delgadito, ¿cierto? Y puede funcionar mejor. Y diámetro del taladro, que es el diámetro probablemente interno, ¿cierto? Que es el que va a ir fijado a la estructura pues, que se requiere. Lo mismo vamos a tener con algunos tornillos, con algunos otros ejes, por ejemplo este, que es un tornillo, entonces yo puedo decirle que quiero el diámetro, la separación, el segmento, la rotación, ¿cierto? Que tantas vueltas quiero que dé, escala de la punta, entonces si lo quiero más redondeado o si quiero que sea más puntudo, y así mismo, ¿cierto? Segmentos de punta y cada una de las características. ¿Qué les recomiendo? Vayan cacharreando con esto para que vayan encontrando más información de cada uno de los objetos. Cada uno de los objetos va a tener unas características muy diferentes, pero bastante útiles. Bien, voy a seleccionar todo con control A, aquí no es control E sino control A, y para suprimir pues utilizo esta herramienta de acá arriba o la tecla suprimir del teclado y funciona. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Ustedes, si no pueden seguir el paso a paso a la misma velocidad, pues les recomiendo que pausen el video y hagan un paso, retrocedan y vayan haciendo el ejercicio. Como recomendación, en realidad, yo preferiría que vean el video completo, traten de hacer el mismo ejercicio sin ver el video, explorando, buscando la lógica y ya si en caso pues de haber explorado las herramientas y demás no fue capaz de realizarlo, entonces ahí sí retome el video. Pero lo ideal es que lo vea completo primero y luego repita los pasos acordándose porque eso ayuda un poquito a trabajar mejor la pericia en el manejo de esta herramienta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el Partenón, que el Partenón es esta estructura de la cultura romana, si no estoy mal. Eh, Espero que no me equivoque. Y vamos a buscarlo mejor para estar seguro. Griego. Sí, me estaba equivocando. Era griego. El Partenón, pero lo vamos a hacer como si estuviera reconstruido. Obviamente es una imagen mucho más simple que lo que podría ser realmente, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es una reconstrucción o una réplica, vamos a hacer más fácil esto. No vamos a hacer los detalles de estatuas y eso, sino que vamos a hacer la estructura inicial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un cubo.
un cubo y ese cubo lo voy a hacer más plano, entonces no quiero que sea tan alto, quiero que sea de 5 y quiero que sea más grande, entonces quiero que sea de 80 por 80. Bueno, realmente no es 80 por 80 porque es un poquito más largo, entonces voy a hacerlo por ahí de 200 por 100. Escribamos los números para que quede bien. 200 por 100. Listo. Luego de que ya tengo redimensionado, que es algo que saben ustedes hacer perfectamente, pues vemos que el Partenón tiene como unas escalitas. Entonces tiene como 3 niveles. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar, mírenlo acá, duplicar y repetir. Pero entonces todavía no lo voy a hacer, sino que voy a hacer control C, control V. Y ahorita utilizamos la herramienta duplicar y repetir. Y lo que voy a hacer es utilizar el plano auxiliar, que es una herramienta que también ya habían trabajado. El plano auxiliar entonces lo que hace es construirme un plano que yo puedo ubicar donde quiera. Si lo ubico en el plano azul, pues ese plano ya existe, entonces no me hace nada. Pero si lo ubico aquí encima de la tapa de la plataforma roja, él me queda una plataforma amarilla. Y recuerde que para yo nivelar un objeto, utilizo la tecla D y con eso lo puedo subir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerlo más pequeño. Y al hacerlo más pequeño, bueno, yo creo que ya me quedó fue exageradamente pequeño. Voy a dejarlo más o menos por aquí como en 90. No, 90 no. Sí, puede ser 80. El tamaño, bueno, mejor 90. Y voy a alinear. ¿Por qué no utilizo la herramienta linear para subir esta plataforma? Porque la herramienta linear no me deja poner por encima. Quedaría uno dentro del otro. Luego otra vez control, voy a darle aquí duplicar y repetir. Y aquí voy a utilizar otra vez el plano auxiliar. Y le voy a dar D para subir. Y voy a seleccionar otra vez Shift y selecciono este para hacerlo más pequeño. Voy a dejarlo en 80 y vuelvo y le doy a alinear. Alinear por acá. Y voy a alinear por acá. Y ya ahí quedaría. ¿Qué pasa? Que se está viendo muy deforme. Bueno, para quitar el plano auxiliar lo que hago es darle clic al plano y darle clic afuera en cualquier parte. Como se está viendo muy raro, lo que voy a hacer es selecciono todo y lo voy a hacer más pequeño. Ahí no seleccioné todo. Ahora sí. Lo voy a hacer aquí más pequeño. Pero en realidad no lo voy a hacer tan pequeño, sino que lo voy a hacer así más grandecito. Y lo voy a trabajar por acá. Puede que también lo haga más delgadito, estaba muy alto, y ahí me puede quedar mejor. Inclusive pues puedo hacerlo más largo todavía o más ancho. Bien, agrupo y ya tengo mi plataforma. Ahora voy a hacer las columnas del Partenón. Las columnas del Partenón se hacen muy fácil. Voy a utilizar un cilindro. Lo voy a hacer más largo, más o menos de unos 75. Bien, entonces voy a hacer otro cilindro, pero ese cilindro lo voy a hacer de 1 milímetro, bueno, 2 milímetros por 2 milímetros. Y de la misma altura que tenía el otro, que fue 75, entonces escribo 75 en la altura. Y me queda así, pequeñito. ¿Por qué pequeñito? Con esto que voy a hacer, voy a utilizar la herramienta de agrupar para darle un texturizado a esta columna, ¿cierto? Entonces yo acá voy a hacer que se vean más lisos los objetos, por ejemplo este, y voy a trabajar lo siguiente. Voy a darle control C, control V, listo, y le voy a dar shift y la flecha a la derecha para que se mueva 2 veces. Y luego de que de eso voy a seleccionar ese objeto hueco y este objeto hueco, ambos, el cilindro no, y los voy a agrupar. Y ahí uno diría, ah, ¿y eso para qué? Ya les voy a contar. Voy a alinear estas dos para poderle hacer agujeros a mi columna.
¿Y esto con qué objetivo lo hago? Con ver si la distancia entre cubos inicialmente me sirve bastante. Entonces observemos acá, esto entra un poquito. Como entra un poquito me sirve perfecto para poderle sacar un pedacito a la columna y que quede este texturizado que se le ve. Ahí no se ve mayor cosa, pero ese texturizado nos va a entregar una característica bien chévere y es que se vea pues como un poquito más realista. Lo que voy a hacer entonces es, yo necesito hacerle en diferentes posiciones, no solamente en la vertical. Entonces yo como ya tengo esto como un solo objeto, lo que voy a hacer es darle control C, control V. Él lo pone por allá alineado, no alineado, ¿cierto? Lo corre por allá un poquito lejos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esos dos, alinearlo y seleccionando uno solo, bueno, ahí me desagrupó. Voy a repetir esto, pero por ahora voy a ocultar esta para que no me moleste ahí. Voy a seleccionar este, que es uno solo, le voy a dar acá en duplicar y después de duplicar le voy a decir que se mueva un poquito. Solo lo tengo que hacer una vez, ¿por qué? Porque cuando yo le dé aquí la herramienta duplicar y repetir, él automáticamente duplica y gira. ¿Listo? Duplica y gira. Otra vez. Vamos a empezar desde cero, para que lo vean bien. Ya no tengo el cilindro, aquí está. Voy a aumentarlo acá a 75 porque le di muchas veces control Z. Y entonces voy a darle aquí más lados y voy a hacer lo siguiente. Un cilindro hueco, 2 milímetros, 2 milímetros, 75 milímetros. Y ya quedó a la altura. Lo voy a duplicar y lo voy a mover con Shift una y dos veces a la tecla de la derecha, la tecla del teclado. Pero aparte de eso voy a mover otras dos posiciones sin Shift. Y voy a seleccionar los dos y los voy a agrupar. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos tres y los voy a alinear para verificar que sí me esté quedando como lo necesito, que es alineado acá y alineado acá. Ahí, por ejemplo, esta vez me quedó muy separado. Entonces, ¿qué hago? Voy a darle clic solamente a a los huecos, y le voy a dar desagrupar y voy a meter una de las dos con la flechita. Entonces, esta, por ejemplo, aquí así, y puede ser inclusive la otra también, aunque ahí probablemente se come mucho pedazo del objeto. Entonces yo aquí en la rejilla le voy a cambiar para que se mueva a 0.1 y darle ahí, para que sea un poquito más leve la parte que entra. Ahí los voy a agrupar otra vez, alineo estas dos cosas, estos dos objetos, alinear, para que quede bien, y ahí ya vemos que la parte que se va a comer del objeto es esta de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar este objeto, solamente el que está hueco. Por ahora entonces ocultemos el naranja y seleccionamos este. Entonces recuerden, duplicar. Le doy clic en duplicar. Ya quedó duplicado, solo que quedó uno encima del otro. Le doy rotar para que se mueva 22.5 grados y luego vuelvo y le doy duplicar y repetir y él automáticamente hace el movimiento de girar y de duplicar. Bueno, en realidad duplicar y girar. Luego muestro otra vez todos los objetos, agrupo todo, seleccionando todo y le doy a agrupar y ahí me va a quedar esta forma, que es la forma de la columna que queríamos. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un plano auxiliar, lo voy a poner acá arriba, voy a dar la tecla D y ahí ya tengo mi objeto. Acá es que esas columnas están muy grandes, entonces las voy a hacer de, no sé, 15 por 15. Ya puedo modificarla porque ya tiene los agujeros que quería. Y ahí quedó pues el texturizado. Luego voy a llevarlo con las flechitas del teclado y Shift para moverme más rápido.
y voy a utilizar otra vez la herramienta de duplicar y repetir. ¿Listo? ¿Cómo utilizo otra vez duplicar y repetir? Fácil. Selecciono acá. Se me desagrupó. Le doy clic a duplicar. Ya duplicó. Quedó una encima de la otra. Voy a ir hacia atrás para separar mi objeto. Lo acepto ahí, sin hacer nada, solamente lo dejo quieto y vuelvo y utilizo duplicar y repetir. Y él automáticamente duplica y repite. ¿Qué repite? El movimiento. Le puedo dar inclusive otra vez para que me quede otra columna. Y ya ahí quedó. Entonces ahí como quedó un poquito por fuera, selecciono la parte de abajo y lo hago más grandecito. Y ya, ahí quedó. Bien. Hago lo mismo, pero para este lado. Entonces, duplicar y me muevo a la derecha con las flechitas del teclado. Duplicar y le puedo dar duplicar y repetir. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago esto tendría que hacer lo mismo atrás y no quiero hacer lo mismo atrás. Entonces lo que hago es Shift y clic adelante y clic atrás para seleccionar esos dos objetos. Listo, tengo esos dos objetos. Parece que estuviera seleccionado todo, pero en realidad no, solamente el primero y el último. Y ahí le doy duplicar, bien. Y me muevo, bueno, clic aquí y clic aquí. Le doy duplicar, ahí quedaron los dos objetos. Me muevo y empiezo a repetir. Aquí hubo un error y es que este está desagrupado, entonces lo que me seleccionó fue los agujeros. Vamos a devolvernos acá. Listo, ahí ya quedó. Otra vez. Clic a este, duplicar, ya quedó duplicado y me muevo hacia este lado. Y luego le doy duplicar y repetir y ya quedó. ¿Qué tendría que hacer? Pues puedo seleccionar estos en área y darle duplicar y con Shift me muevo hasta el otro lado. Y listo. Ahí quedaría parte de nuestro Partenón. Aquí tendríamos que cerrarlo un poquito por acá para que no quede tan ancho. Y ya solo quedaría ponerle el techo. Que un techo es muy sencillo de poner. Utilizo el plano auxiliar, utilizo la herramienta de techo, vengo y miro cuánto mide esto más o menos. 140 por 220. Entonces aquí pongo 140. 140, no 14. Por 220. Y tengo que ajustar la altura para que se pueda ver un poquito mejor. Más o menos ahí. Esto lo voy a agrupar todo. Agrupar para que no se vaya a mover. También podría bloquearlo, pero mejor agruparlo. ¿Qué pasa aquí? Que al agruparlo se va a demorar un poquito. Recuerde que esto es una herramienta en línea, entonces las herramientas en línea pueden tener un problema de, digamos que de estabilidad para guardar, entonces se puede demorar un poquito. Mientras esté así el contorno de color rojo, ese rojo intenso, quiere decir que él está procesando la información apenas. Mire que son muchos objetos con muchas operaciones y esas operaciones pues van a requerir un poquito de consumo, entonces hay que esperar a que él trate de procesarlo. Mi recomendación es, mientras esté así con esos bordes rojos, déjelo trabajar. No lo acose, no empiece a moverle o a darle clic o a hacer cosas en el teclado para que él trabaje más rápido porque en realidad no va a trabajar más rápido. Entonces, ahí esperemos que acabe de procesar la información. A veces pues sí se tarda un poquito, entonces uno puede darle como clic por aquí afuera para que él procese un poquito mejor como para evitar la selección, pero cuando ya volvamos a darle clic a él ya está bien, ¿cierto? Entonces ahí ya estaría listo. Ahí se devolvió esta característica. Ahí está procesando. Esperemos que acabe, porque no sé qué pasó y tengo como problemas con mi mouse y da clic cuando no es. Y
pues pasa eso que me desagrupa los elementos. Pero es por el dispositivo, no es la aplicación, sino el dispositivo que tengo como en mal estado. No sé, como que se cayó algo y empezó a fallar. Y entonces esperemos ahí que procese esa, esa agrupación para alinear el techo, que es lo único que falta. Alinear el techo. Digamos que en realidad lo que le faltaría es esta placa, luego un espacio, luego otra placa y ahí sí el techo. Por ahora, pues puede ser solo el techo. ¿Qué recomiendo yo? Si usted quiere ponerle una placa inicial, pues hágalo como ejercicio. Es muy buena opción trabajar ese ejercicio para que pueda eh, ir adquiriendo pues esa habilidad de la que hablábamos al inicio. Esto tal vez requiere ser un poquito más grande acá. Acá este objeto, no sé. Listo, ahí sí. Ya queda naranja. Selecciono todo, lo alineo, alineación, por acá, alineación otra vez, por acá, y ya quedó mi parte, ¿no? ¿Puedo volver a agrupar? Sí, puedo volver a agrupar. Y otra vez, como voy a volver a agrupar, él se va a demorar un poquito, está en rojo, entonces hay que esperar que procese, que acabe de procesar la información y cuando acabemos de procesar esa información, pues lo recomendable es ponerle otro color. Ese color arena que tiene pues normalmente esas estructuras griegas y romanas, que recordemos pues que esta es griega, que me había equivocado al inicio. Mm, ejercicio, repítalo. Otro ejercicio, haga una cajita de fósforos. Entonces hace un fósforo y con duplicar y repetir puede hacer el grupo de fosforitos todos juntos. Otra, haga un grupito de personas. Entonces no tiene que crear las personas. Saque unas personas de acá, pero haga un grupito como si fuera, no sé, en estas series que son como estilo medievales y ponen los ejércitos filados en formas como en cuadros, filas, en cuadros de filas de soldados. Haga eso. ¿Para qué? Para que empiece a utilizar esta herramienta de duplicar y repetir, que es bastante útil. Después de que ya tengamos todo el objeto así, como está, yo lo puedo exportar para imprimirlo. ¿Cómo se exporta para imprimirlo? Fácil. Yo le voy a dar a la herramienta exportar y en exportar le voy a dar STL. ¿Por qué STL? Yo puedo también descargarlo como OBJ. Estas dos son extensiones, bueno, en realidad las tres son extensiones de tipo 3D. Listo. El STL es el más común para poder generar impresión 3D, que es el objetivo que nosotros tenemos. Pero también hay una extensión para corte láser que es el SVG. Este objeto en SVG no es tan viable. ¿Por qué? Porque es un objeto que tiene mucho volumen y muchos detalles en profundidad. Si fuera, por ejemplo, solo texto, sería perfecto para un SVG, para hacer un corte láser o para hacer un corte por CNC. ¿Qué pasa? Que ese STL es el que nos va a servir a nosotros para poder utilizar en la impresión 3D. En la próxima clase eso es lo que vamos a ver toda la parte de impresión 3D, entonces vamos a ver la introducción, qué materiales se usa, qué tipos de impresoras hay, ¿cierto? Pero entonces, para eso, el insumo base de la impresión, aparte de todo eso que acabo de mencionar, pues principalmente es el objeto al que vamos a imprimir. Yo necesito tener algo para imprimir, y ese algo para imprimir es el objeto 3D. Entonces le doy clic donde dice STL y él va a descargar un archivo, como descargando cualquier archivo desde la red. Él se demora un poquito porque a veces requiere hacer unos procesos adicionales, otras veces no se demora tanto, también depende del objeto. Y cuando yo lo descargue, pues él me va a sacar el nombre del objeto, que es el nombre que está acá. Recuerden que ese nombre se puede cambiar dando clic y escribirle pues otro nombre. Y luego que se descargue, pues podemos trabajarlo en otra, en otro software para la impresión 3D, que es lo que veríamos en la próxima clase. Ahora, ¿qué característica hay en este programa? Que así como se puede exportar, también se puede importar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá hay una plataforma que se llama Thingiverse o Thingiverse, que Thingiverse lo que tiene es un repositorio de muchos objetos en 3 dimensiones. ¿Cuáles objetos? Lo que quiera. Esto puede ser un domo para su gato, o puede ser un gadget como para el estrés, o puede tener, no sé, esto es como de Bob Esponja, si no estoy mal. Sí. Puede tener fantasmitas y cosas. Hay un montón de cosas. Esto es como lo que más se ha descargado, lo más reciente, pues es como unas sugerencias que él tiene. Pero usted puede tener lo que quiera. Por ejemplo, esto que es un soporte que puede servir
ponerle a, no sé, como unos entrepaños, entonces sirve como una especie de cantoneras o amigos. Que uno diría, ah, pues eso, ¿para qué? Pues eso es útil, ¿cierto? Pero si usted quiere tener otras cosas más complejas, tipo, no sé, vamos a ver por acá. Mm, Usted quiere saber de una motobomba, ¿cierto? Entonces usted escribe motobomba. Probablemente no sale nada. ¿Por qué? Porque casi todo está en inglés. Ah, pero bueno, sí salió una motobomba. Pero, si usted quiere esa motobomba, pues lo que va a escribir es pump y le van a salir muchos más objetos y le va a salir, ah, bueno, esto por ejemplo es como una fuentecita, aunque tiene una motobomba por dentro. Esto es una cosa para brocas. Y vamos a tener diferentes pues características ahí. Esta por ejemplo si es una motobomba, una prensita, bueno, y vamos a tener diferentes cosas y usted las puede descargar y luego subirlas. Entonces vamos a ver por ejemplo esta, que es como para poner una broquita ahí y hacer agujeros pero con los dedos, tipo destornillador, sin necesidad de utilizar un mototool o un taladro. Listo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descargarlo. Entonces acá yo le doy descargar todos los archivos, él probablemente me va a poner aquí publicidad y me va a decir que se va a descargar en 5 segundos. Entonces esperamos los 5 segundos y él hace una descarga. Generalmente esa descarga se hace en .zip o en .rar, que son archivos comprimidos. ¿Qué hay que hacer? Abrirlos y descomprimirlos. Entonces yo voy a abrir en este momento este y lo voy a descomprimir. Voy a descomprimir uno cualquiera, por ejemplo este. Extraer, yo lo voy a poner en el escritorio pues porque es solamente provisional y voy a hacer lo siguiente. Ups, se perdió. Ahí sí. Voy a hacer lo siguiente y es que voy a volver a Tinkercad. Voy a dejar este aquí. Recuerde que no hay que grabarlo, sino que solamente darle clic a un ladito y él ya aparece en el inicio, ¿cierto? Es un auto guardado. Aquí debería estar. Sí, ahí está. Y voy a crear uno nuevo. ¿Por qué voy a crear uno nuevo? Porque voy a subir ese archivo a Tinkercad, ese que acabamos de descargar. ¿Por qué? Ah, porque es que el diseño me gusta, pero yo lo quiero personalizar. Por ejemplo, ojo, hay unos archivos de Thingiverse que como no son de nosotros, hay que tener cuidado porque hay que darle referencia al propietario, al diseñador inicial, porque muchas de las licencias son Creative Commons, es decir, que no cobran por ellas, pero hay que decir de quién son. Eh, digamos que en pocas palabras lo que significa Creative Commons. Es algo más profundo, pero es algo así, ¿cierto? Y hay otras que no se pueden modificar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues podemos estar haciendo algo que no es correcto. Pero casi todos los objetos de Thingiverse, uno aquí les encuentra la licencia, por ejemplo acá. Entonces él dice que la licencia está en Creative Commons, que usted la puede usar y que puede hacer reuso del mismo, ¿cierto? Y rediseños. Entonces sí, sí se puede. Listo. Entonces, para poder hacer eso, en el espacio de trabajo lo que voy a hacer es darle la opción importar archivos 3D y en importar archivos 3D selecciono la ubicación, dándole clic a seleccionar un archivo. Como el mío está en el escritorio, pues yo voy al escritorio y ahí voy a buscar el, eh, el objeto que descargué, que era este, Handrill, ¿cierto? Acá hay otros pues, pero es Handrill el que descargué. Entonces, archivo, abrir, y después de que lo abra, entonces él se va a quedar aquí cargando. Le va a decir qué tipo de archivo es. Si le aparece aquí en rojo es porque no puede procesarlo. Recuerde que esto es una herramienta en línea, entonces tiene sus limitaciones. Si usted va a subir un archivo que es muy complejo, de pronto Tinkercad no es capaz de soportarlo, no es capaz de procesar toda esa información. Él se va a quedar acá un rato transformando toda esa información en STL, que es un archivo con un montón de datos, y lo va a poner ahí dentro de la plataforma. A veces se demora 30 segundos, otras veces se demora un minuto. Si se está demorando pues ya demasiado más de un minuto, puede ser dos razones. Una es que el internet esté muy mal, ¿cierto? Otra es que el objeto es muy complejo. Pero si se demora muchísimo, muchísimo, es porque definitivamente no va a ser capaz de subirlo. Entonces a veces hay que desistir pues y no insistir tanto en tratar de subirlo porque no va a funcionar. En este caso pues yo espero que sí funcione porque no es un objeto primero pues tan grande y segundo no debe tener unas geometrías muy complejas. Pero igual pues la conexión a internet en teoría no es inestable. Vamos a esperar un momento que acabe de subirla. Él debe aparecer pues ahí el objeto dentro de nuestro plan.
Bueno, al parecer sí se está demorando más de la cuenta. No sé, puede ser porque estoy utilizando pues la herramienta de grabación de pantalla, entonces eso puede afectar un poquito eh, esto, pero bueno, ya apareció. Después de que ya aparezca entonces esa imagen ahí, eh, tenemos entonces que yo podría hacer modificación. Digamos que no está muy complejo, pero sí es una geometría pues que no es tan sencilla tampoco. Entonces ya podría pues como modificar y cambiarle características. Acá por ejemplo se ve pues que este es un modelado tal vez hecho a través de un software que es más orgánico, ¿cierto? Entonces por eso se le ven estas caras así raras, como si fuera martillado, como si lo hubieran golpeado, como una textura. Eh, pero ya, entonces ahí puedo trabajar ese archivo, agregarle figuras, agregarle formas y modificarlo. Listo, ¿con cuáles herramientas? Con todas las que ya hemos venido trabajando. Y lo mismo, después de acabar eso, puedo exportarlo y ya con eso tendría suficiente. Bien, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, si tienen algo que comentar, recuerde que nos pueden escribir al correo. Si no, también está el número de WhatsApp. Recuerde pues que ese no es un número oficial de comunicación, pero ahí en horario laboral podemos contestar eh, apenas tengamos la oportunidad. Entonces también nos pueden escribir por ahí. Eh, si tienen que ver este video más de una vez, pues háganlo. Y si no, pues nos escriben un correo o si van a la biblioteca, pues si nos ven por ahí, nos preguntan a cualquiera de nosotros del equipo de robótica que vamos a estar pendientes pues de resolver esas dudas. Espero que les haya sido útil esta clase de hoy. Nos vemos entonces en la clase próxima dentro de 8 días donde vamos a ver toda la parte de impresión 3D, que ahí vamos a abordar unas cositas adicionales sobre diseño y unas cositas de teoría de la impresión 3D, pero también vamos a ver cómo funcionan, es decir, vamos a operar unas impresoras para que ustedes puedan observar cómo se hace y que cuando tengamos el espacio abierto al público para que puedan acceder a las impresoras, pues ustedes ya tengan una ventaja y puedan ir a precisamente hacer uso de las mismas. Espero que estén muy bien y nos vemos entonces en la